No sé si presentarlo como economista, ustedes saben que es doctor honoris causa de este segmento, por más que él me dice que yo soy doctor en economía, etcétera, etcétera, o como es como un rocker de la literatura en este momento, pues un bestseller, acaba de presentar su libro y le está yendo muy bien y nos alegramos mucho. Martín Tetaz, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. ¿Estás contento con el libro? Sí, la verdad que arrancó muy bien y sobre todo se impone más cuando la gente, tengo la oportunidad de contar en medios como este, que no es un libro de especializado, sino que es un libro de divulgación, que lo puede leer cualquiera, aunque no sepan nada de psicología ni de economía. Es una buena idea mezclar las dos cosas y viene muy bien. Contá porque digo, a mí me pasó eso. Yo cuando vi la propuesta dije, acá perdí. O sea, Claro. y sin embargo es de lectura muy sencilla. Si yo lo entiendo, lo entiende Sí. todo el mundo. Está en el mismo tenor con el que escribo las columnas habituales en el diario El Día, con las que escribo en mi blog, que es un tenor que si bien está, todos los artículos están sostenidos por evidencia científica y todos los argumentos están muy bien documentados, lo cierto es que está escrito en un tono muy divulgación, entonces en ningún momento sentís que perdés el tren, todo lo contrario, siempre es un texto que se puede leer aunque uno no sepa nada de economía, nada de psicología. Lo único que necesitas es tener ganas de ver qué queda cuando mezclas esas dos cosas, ¿no? O sea, ¿y qué queda? Después de haberlo escrito, haber estudiado, de haberte especializado. Y queda un consumidor mucho más, queda el Homo sapiens sapiens, digamos, claro. ¿no? Los economistas siempre hablaban o creían que había un Homo economicus, alguna especie distinta que habitaba las pampas argentinas y que en realidad lo cierto es que no, que hay un Homo sapiens sapiens que tiene un montón de sesgos en su razonamiento, un montón de errores sistemáticos, aspectos emocionales que priman muchas veces en las decisiones que tomamos el día a día y la razón que muchas veces entra solamente para justificar lo que la emoción decidió antes. Entonces aparece una pintura del ser humano bastante más realista que el lector muchas veces se va a encontrar reflejado en situaciones y dice, esto me pasó a mí, esto sí es así, que es lo que no logran justamente los libros de economía que te pintan una postal de la persona que no tiene nada que ver con el ser humano común. Entonces uno lee eso y dice, pero yo no maximizo la utilidad sujeto a restricción. Yo no hago eso, te dice el tipo. Y bueno, la verdad, efectivamente no lo hace. Bueno, el libro un poco apunta a lo que realmente la gente hace. Contame un poco el 3,4 que aparece. Mirá, es un número condenado a sufrir el 3,4 que salió, porque fuera el número que se anunciara, lo cierto es que la noticia iba a ser mala. Si se anunciaba un número muy alto, iba a ser mala porque el número de inflación era alto. Pero si se anunciaba un número más bajo de 4%, iban a empezar las suspicacias, las dudas. Vos sabés que cuando alguien viene con mala fama, todo el mundo está desconfiando ya de cualquier número que aparezca. Entonces, bueno, lo cierto es que el número fue más bajo que el esperado. La mayor parte de los analistas pensaba que la inflación de febrero iba a ser incluso más alta que la de enero. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una simple razón. No por, a veces esto es importante, muchas veces cree que la gente cree que es una cuestión de que algunos economistas son gurúes o tienen la bola de cristal. No. El problema es que el efecto de la devaluación fuerte que se hizo el día 23 de enero, solamente en enero tomó una sola semana, que es la última semana. Entonces, como el índice de precios toma un promedio de precios de todo el mes, lo cierto es que en enero había quedado muy poquito del efecto de la devaluación y el impacto de lleno de la devaluación entraba en el índice de febrero. Por eso todo el mundo razonaba que el de febrero iba a ser incluso más alto que el de enero. Ahora, lo interesante es cuando descompones ese índice, mirás lo que publica el INDEC y descompones ese índice en los distintos subíndices, porque, por ejemplo, alimentos y bebidas subió 4%, en enero había subido 3,3 nada más. Entonces, coincide un poco con la sensación térmica que tiene incluso la gente que ahora dice, no le creo mucho al número del INDEC nuevo, pero ¿por qué? Porque tengo la sensación de que yo voy al supermercado y los precios están subiendo más incluso que en enero. Es verdad. En el supermercado, alimentos y bebidas, subió 4%, en enero subió nada más que 3,3%, o sea, subió más. Rubro, por ejemplo, equipamiento del hogar, que es un rubro donde le pega de lleno, le está pegando de lleno la inflación. Lo tengo acá, equipamiento y mantenimiento del hogar, 4,8%, subió más también. Claro, mucho más que el 3,4 promedio. Que el 3,4 promedio. Entonces, eso coincide con la sensación térmica de la gente que ve que en las casas donde va a comprar electrodomésticos, ese tipo de cosas, los precios subieron. Ahora, ¿por qué dio entonces 3,4? ¿Por qué dio más bajo? Porque hay algunos aspectos estacionales que lo empujan para abajo. Por ejemplo, el rubro esparcimiento. El rubro esparcimiento da prácticamente nada. Mira, esparcimiento terminó dando 2% nada más, casi la mitad. ¿Por qué? Porque en febrero obviamente los precios en todos los centros turísticos bajan en comparación con los precios estacional. Es un factor estacional. ¿Por qué dio, por ejemplo, vestimentas, indumentaria dio 1,4 nada más? Mirá qué bajito que dio. ¿Por qué? Porque vestimentas también tiene una cuestión estacional, se está liquidando la temporada de verano. Y para eso basta mirar el desagregado todavía producto por producto más fino que tiene el INDEC y vos mirás que en el gran rubro
textiles se diferencia entre, por ejemplo, ropa interior y ropa exterior. Entonces la ropa interior sube al 6%. ¿Por qué? Porque ropa interior no tiene un problema de estacionalidad. El corpiño se usa en enero, en febrero y marzo, digamos. Sí, claro. No hay ningún problema de estacionalidad. En cambio la ropa exterior sí se va liquidando en los distintos momentos y la ropa. Entonces ropa interior subió 6%, ropa exterior nada, o 1%, muy poquito. Claro, entonces ¿qué pasó? Hay un efecto de estacionalidad muy fuerte que está haciendo bajar también textiles. Entonces eso lo que nos dice es guarda porque la inflación en el supermercado sigue muy alta, es importante, hay que resolverlo. Y estos temas estacionales se pasan en algún momento. Febrero es un mes bueno estacionalmente, pero en marzo se acaba el viento a favor. Y hay también algunos datos que pegan muy de lleno en el que puede hacer lo que es el gasto de salud, 6%. Si no me equivoco, 6%, ¿no? Exactamente, ese es el dato de salud acá, mientras abrimos la tecnología. Salud, atención médica y gasto para salud, 6%. Claro, es un dato alto que acumulado creo que era también un 6%. Ese es un dato altísimo, 5,8 dio el mes pasado, claro, también son un dato 12%. Muy alto, 12%, y la preocupación de fondo, más allá de ahora que digamos, tenemos más claro por qué fue 3,4, y es que los precios siguen acelerándose en el supermercado. Cuando vos mirás inflacionverdadera.com, por ejemplo, que revisa precios de supermercado todos los días, están creciendo la primera semana de marzo al 6% los precios en el supermercado. O sea que los precios en el supermercado siguen acelerándose, con lo cual marzo va a venir con un efecto arrastre por lo menos, y yo te diría que difícilmente baje del 3% marzo entre el arrastre que tiene estadístico y lo que vienen subiendo los precios en el supermercado. Entonces, no coincidís con esto que decía, ayer lo escuchaba Kicillof cuando planteaba, decía que para ellos ya se han estabilizado, se han amesetado, no parece. No, la prueba del millón es que alimentos y bebidas creció más de lo que había crecido en el mes anterior. Claro. Y de hecho, cuando yo te digo, cuando vos mirás día por día la evolución del índice de precios en el supermercado, en los supermercados los precios están acelerando, no frenando. Entonces eso es un punto para tener en cuenta con mucho cuidado, porque encima está entrampado el gobierno en una situación en la cual no puede hacer que el dólar acompañe lo que están subiendo los precios. Ya desde que devaluaron prácticamente tenemos un 7% de inflación acumulada desde el 23 de enero que se hizo la devaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? 7 por 8, 56. Es fácil la cuenta. O sea que un dólar que salía a 8 pesos tendría que salir 8,56 en estos momentos si el dólar hubiera acompañado la evolución de la inflación. No, sigue saliendo 7,90, 8 pesos. O sea, se empieza a acumular de a poquito atraso cambiario otra vez. Entonces, claro, obviamente no lo pueden hacer que acompañe ahora el dólar porque estamos en medio de la paritaria. Entonces, si yo estoy negociando paritarias y veo que el dólar, que es la referencia por excelencia de la economía, se dispara, obviamente voy a pedir más en la paritaria. Pero cuando finalmente pasen las paritarias, sector privado, sector público, probablemente fines de abril, termine la película, vamos a ver acumulado casi un 10% de atraso cambiario. Entonces ahí se ven los dos grandes temas, tema tarifa y tema entonces reconocimiento de que el dólar tiene que estar un poco más alto. Si el gobierno lo reconoce, bueno, vamos a tener entonces de acá a junio probablemente otro ajuste no tan grande como el que tuvimos, que pasó de 6 a 8 pesos, pero sí un ajuste de 8, una corrección para llamarla mejor, una corrección de 8 pesos a 8,80, a 8,60 antes de junio, y esperemos que la inflación en ese interín se frene, porque si no, otra vez vamos a tener que tener otro ajuste más para diciembre. La pregunta sería, medidas del Banco Central aparecieron claramente, y veo desde los más ortodoxos a los más heterodoxos reconocerle a Juan Carlos Fábregas. ¿Apareció un plan económico? No, el plan económico lamentablemente sigue sin aparecer, ¿no? Uno no sabe, y no es un problema acá, después uno puede estar a favor o en contra, pero realmente no sé, plan antiinflacionario no hay, por ejemplo. Moreno sí tenía un plan antiinflacionario, es increíble, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo, parece mentira que en algún momento íbamos a decir esto, pero Moreno tenía un plan, después uno lo puede criticar, no sirve controlar los precios. Bueno, lo cierto es que mientras duró el congelamiento de precios, el año pasado fue el único momento de los últimos años que bajó realmente la inflación. Después obviamente eso era insostenible, todo el mundo sabía que cuando frenara el congelamiento iba a subir, pero había un plan. Controlaba 10.000 precios de supermercados. En estos momentos, Precios Cuidado controla 200 precios. Es una cantidad irrisoria que de ninguna manera mueve la aguja de la inflación. A la prueba me remito, los números de enero y febrero son los más altos de los últimos años, así que evidentemente el programa no sirve para eso. Ahora, entonces uno dice, ¿cómo van a parar la inflación? Y me preocupa eso que decías vos, que es la visión del gobierno de pensar que la inflación fue un fenómeno que ya pasó. Ya está. Digamos, el gobierno da la impresión de que dice, ya está, ya solucioné Luis, todo. Hoy se va a conocer el número de expectativas de inflación que publica la Universidad de Itela. Ese es un número clave, lo charlamos mañana, en otro día, a ver qué salió con ese número.
El mes pasado había salido que la gente veía para los próximos 12 meses un 41% de inflación en promedio. Entonces, mientras la gente siga pensando que los precios van a subir mucho en los próximos meses, no le vas a ganar la batalla a la inflación. Porque la clave para ganar la batalla es que el consumidor no convalide los aumentos de precios. Ahora, si yo estoy en un contexto donde yo creo que realmente van a aumentar los precios, y llego a la carnicería y me dicen que aumentó 10 pesos el kilo de lomo o lo que sea, bueno, ya sé, claro, protesto un rato y lo cierto es que enseguida el tipo carnicero me dice, ¿qué querés? Aumenta todo. Entonces, sí, tenés razón, aumenta todo, bueno, está bien, y termino pagando y comprando, y los aumentos se terminan convalidando. Ahora, cuando vos escuchás que Axel Kicillof dice, este modelo nos permite seguir creciendo 10 años más a un 7% de tasa, ¿qué es? ¿Una expresión de deseo? ¿Qué cosa es? Es una amnesia, una especie de amnesia en la cual se le borraron los últimos 2 años de la economía a Kicillof, en lo cual la economía no crece. La economía claramente no está creciendo, está estancada. La discusión ahora es si ya entramos en recesión técnica, o sea, si empezó a caer el PBI directamente. Eso es lo que se está discutiendo ahora, pero nadie en su sano juicio está viendo la economía crecer. Digamos, no hay ningún dato que abone la hipótesis de que la economía crece. El sector industrial, incluso con los propios números del INDEC, se contrajo prácticamente casi un 5%. Entonces, estamos viendo números que indican que ese modelo ya no sirve más para crecer, o sea que ese argumento no corre. Me da la impresión que ahí se transforma más en un político que un economista, o sea, es casi como una discusión no técnica, cuando dice esto Kicillof, como para apuntalar una convicción política, pero no se basa en datos económicos, si no sería grave la claro, equivocación, ¿no? No, obviamente, si a vos te toca ser ministro de Economía, vos sos consciente de la importancia que tienen las expectativas en los agentes económicos y en la economía, vos tratás de apuntalar esas expectativas y de pintar un panorama claro, un poco mejor que el que estamos viviendo. Ahora, vos podés obviamente convencer a la gente en la medida de que lo que vos querés pintar más o menos es una especie de Photoshop de la realidad, pero no se aleja mucho. Es decir, yo no puedo hacer que Betty la Fea se parezca a Valeria Massa. Yo puedo hacer que Valeria Massa se parezca 2 o 3 años menos con el Photoshop, sí. Bueno, cuando yo armo el discurso y lo retoco y le pongo un poco de cosmética, estoy haciendo un Photoshop de la realidad. El Photoshop no te puede hacer aparentar una persona que pesa 120 kilos que salga de 60. Claro, no hay modo. ¿Qué pasa con el tema de reducción del gasto público? ¿Hay alguna dirección en ese sentido? Bueno, lo cierto es que hay algunos economistas, por ejemplo Miguel Bain, que han sacado algunas cuentas y consideran que todo el efecto neto de la devaluación va a ser una mejora en las cuentas, porque finalmente, bueno, las retenciones entran en dólares, entonces entran más pesos. Buena parte del gasto público se va a licuar porque va a crecer menos que la inflación. Por ejemplo, los docentes están discutiendo claro, 21% para buena parte de los docentes, entonces eso va claramente por abajo de la inflación, eso mejora las cuentas públicas. Entonces, podría haber una mejora de las cuentas públicas en el sentido de superávit fiscal, pero no en el sentido, que es la clave para el tema de la inflación, ¿no? Pero no en el sentido de menos gasto. Y en ese sentido preocupa porque el problema central del gasto en Argentina es que tenemos un gasto alto y de baja calidad. Claro. Entonces uno puede tener distintos escenarios. Uno puede tener un gasto alto y de buena calidad, países nórdicos, ningún problema, Alemania, por caso, Japón, uno dice buenísimo, me dan un montón de cosas, me dan infraestructura, me dan seguridad, sí, entonces pago, no hay problema, es un buen negocio. O vos podés tener otro extremo, gasto de mala calidad, pero sí, es bajo, entonces la gente puede financiar con su propio presupuesto la educación privada, puede sí, financiar la salud privada. Ahora, cuando vos te arrancan la cabeza con los impuestos por un lado y después encima tenés que ir a pagarte la claro, salud privada, la educación privada y la seguridad privada, estamos en el peor de los mundos. Este anuncio de que se van a retirar algunos subsidios, no al transporte, pero sí a los servicios, ¿va en alguna dirección positiva? Sí, claro, va en la dirección de tener que reducir drásticamente esos 150.000 millones de pesos de déficit fiscal con los cuales se cerró prácticamente el año pasado. Entonces, lo que entra en discusión es cómo se va a hacer. Cómo se va a hacer por razones inflacionarias y cómo se va a hacer por razones de expectativas, porque obviamente en algunos hogares se va a sentir mucho. Entonces, el gobierno puede tomar algunas herramientas de economía de comportamiento, hacer ese cambio de manera gradual y hacerlo, además separarlo, las facturas que están viniendo bimestrales, que empiecen a venir claro, mensuales, para que no se sienta tanto en la factura que antes venían 75, que vengan 400, de golpe es una noticia medio un shock, ¿no? Sí. Entonces si vos lo separás en 2 meses por lo menos, y si encima lo vas haciendo más gradualmente,
hay algo que se llama diferencial apenas perceptible en psicología cognitiva, que son cambios pequeños que vos no vas notando, como por ejemplo cuando te fueron achicando la cantidad de papas fritas que te meten en el paquete de papas fritas y hoy es todo aire, haces así, hay 4 papas fritas dentro. Lo cierto es que la gente no se fue dando cuenta. ¿Por qué? Te sacaban de a una las papas fritas. Claro. Entonces, a lo largo de 2 años el paquete de papas fritas no tiene papas fritas, Claro. el rollo de papel higiénico no mide más 74 metros, mide 30 y así sucesivamente. Diferencial apenas perceptible fue lo que hizo el sector privado. El sector público tendría que aprender un poco de eso para poder aplicarlo luego a los subsidios. Panorama para, en medio que empezamos, digo, docentes es lo más crítico, pero estamos en paritarias. Digo, metalúrgico está empezando ahora. Panorama frente a esto, digamos, de no acordarse una cifra, me acuerdo cuando empezaron las discusiones paritarias, techo 18%, hoy estamos casi en el doble. Lo que pasa es que ahí estás de vuelta en un problema, en una encerrona de esas difíciles de resolver, porque si vos arreglás niveles de recomposición salarial que tengan que ver con la inflación que se espera, en el orden del 35-36% para la mayor parte de los analistas, yo creo que inclusive puede ser un poquito más, si vos arreglás ese nivel de recomposición salarial, eso genera por supuesto un problema de inflación circular, porque lo que van a hacer los empresarios luego, sobre todo el sector privado, es trasladarlo después a precio. Entonces, claramente. Eso es un problema difícil de resolver. Ahora, si vos por otro lado no generás esa recomposición salarial, entonces cae mucho el salario real de los trabajadores y eso va a repercutir en menores niveles de consumo, más contracción de la actividad económica. O sea que realmente es muy complejo el panorama por ese lado, salvo que el gobierno logre convencer a todos los agentes económicos de que vamos hacia un escenario de menor inflación. Para eso hay que cambiar el chip de las expectativas. Pero el chip no se cambia diciéndole a la gente, bueno, ahora va a bajar la inflación. Son hechos concretos. El chip se cambia poniendo metas. Si el gobierno dijera con un número concreto, dijera a la gente, miren, estamos trabajando para que marzo, la inflación de marzo dé por abajo del 3%, de 2,8. Y vos aparece marzo y da 2,8, 2,7. La gente dice, entonces parece que lo que me están diciendo lo puedo creer. Entonces vos decís para abril, estamos trabajando para que abril sea 2,2. Y viene abril y es 2,1, 2,2, 2,3. Entonces ya el gobierno con el propio anuncio baja la inflación. Claro. Porque al decir, si tiene credibilidad ese anuncio, con el propio anuncio decir, estamos trabajando para que en junio sea abajo de 1,5. La gente dice, entonces no tiene sentido seguir remarcando por las dudas, no tiene sentido convalidar aumento de precio porque vamos a un escenario de menor inflación. Ojalá que así sea. Recordemos que el doctor honoris causa de este segmento, Martín Tetaz, tiene su libro. Recordame el nombre editorial para la gente que quiera encontrarlo, que vayan, porque sé que hay distribución con mucho, ¿no? Psychonomics, la economía está en tu mente, es el nombre del libro. Edita Ediciones B, está en todo el país, en cualquier librería grande de todo el país está el libro. Hubo algún problema ahora porque hubo mucha demanda en los primeros días que salió el libro, entonces algunos tuvieron que reponer. No pierdan la paciencia, anótense en la lista que se están armando en la librería, que estamos reponiendo seguramente segunda edición muy pronto. Qué bueno, te felicito, gracias. Bueno, te agradezco. Pequeña pausa, hacemos un intervalo y vamos a hablar del tema docente. Sigue muy compleja la situación.